Hola chicos, buenos días. En esta clase vamos a ver la parte de taxonomía e identificación bacteriana, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de taxonomía? Bueno, justamente es la ciencia de la clasificación, ¿sí? Esta taxonomía nos va a agrupar a los microorganismos de acuerdo a las características fenotípicas y o genotípicas, ¿sí? En general, a los fines de esta clasificación, los organismos digamos, se van a organizar, digamos, en distintos órdenes, superiores, digamos, como en distintos niveles, ¿sí? Los organismos usualmente se reconocen en órdenes superiores, familias, géneros, especies y subespecies, yendo de lo más general a lo más particular. Cuando hablamos de genotipo, el genotipo hace referencia a la información genética que tiene un organismo. Es decir, esa información está en el ADN, ¿sí? A la secuenciación de genes que tiene. Mientras que el fenotipo se refiere a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Obviamente, para que un fenotipo se exprese, tiene que estar en el genotipo. Pero en el genotipo yo puedo tener ciertas características que no son expresadas, porque justamente lo que se expresa tiene que ver con el fenotipo, y eso está en función del ambiente, ¿sí? Prácticamente como una definición de fenotipo es hablar de la manifestación visible del genotipo, ¿sí? Si bien hay que hacer la aclaración que muchas veces no es una manifestación visible en sí, pero por ejemplo la expresión de una proteína, ¿sí? Entonces, eh, la presencia de una enzima o de una proteína no es visible a los ojos, pero sí se puede medir. Bueno, y la presencia de esa proteína no está haciendo referencia al fenotipo, ¿sí? Cuando hablamos de la taxonomía, tenemos que tener en cuenta la clasificación, la nomenclatura y la identificación, ¿sí? Estas tres cuestiones están incluidas dentro de esta taxonomía que vamos a ver. Cuando hablamos de clasificación es ir organizando, digamos, a los microorganismos en distintos grupos. Cuando hablamos de nomenclatura es asignarle un nombre específico de acuerdo a los grupos taxonómicos, ¿sí? Y cuando hablamos de identificación, esta identificación es justamente la parte práctica de la taxonomía, ¿sí? Esto nos va a permitir organizar y determinar qué tipo de microorganismo o qué tipo de grupo de microorganismos podemos tener presente. Y para ello va a haber ciertas pruebas de identificación, que es lo que vamos a ver al final de esta clase. En la taxonomía vamos a ver los distintos rangos, ¿sí? En orden ascendente. Vamos a ver la especie, ¿sí? El género, varias especies pueden pertenecer a un género, varios géneros pueden pertenecer a una familia, ¿sí? Distintas familias van a pertenecer a un orden, ¿sí? Y así, a la clase, al reino y al dominio, ¿sí? ¿Qué características se aplican en la taxonomía? Bueno, podemos hablar de características morfológicas, es decir, cuando yo las clasifico, ¿en base a qué las clasifico? Bueno, lo puedo clasificar en base a la morfología, ¿sí? De acuerdo al formato de la célula, al tamaño, a la tinción. Cuando nosotros hablamos de que un microorganismo es gram positivo, gram negativo, estamos teniendo en cuenta una tinción, ¿sí? A si tiene o no cilios, ¿sí? Al mecanismo de movilidad que tengan, ¿sí? A las inclusiones, al color, estamos. En el caso de las fisiológicas y metabólicas, podemos tener en cuenta las fuentes de carbono y nitrógeno, el tipo nutricional, ¿sí? La tolerancia osmótica, el pH, cómo crecen, si crecen en presencia de oxígeno o no,
si producen pigmentos o no, ¿sí? Cuando hablamos de ecológicas, hablamos de cómo se desarrolla su ciclo vital, si tiene relaciones simbióticas o no, qué tan patógena es, ¿sí? Y en el caso de las genéticas, hablamos de posibilidades de recombinación, ¿sí? O si tiene plásmidos o no, si tiene posibilidad de recombinarse o no, qué tipos de genes puede presentar o no. Bien, nosotros vamos a ver la nomenclatura, no se preocupen que no nos vamos a meter con mucho detalle, pero el sistema de, digamos, de nomenclatura es un sistema binomial, ¿sí? Es decir, que lo que se utiliza, vamos a ver dos nombres, el nombre se escribe en cursiva, ¿sí? O, digamos, cuando lo vemos escrito así como en esa letra itálica, ¿sí? El primer nombre que va escrito con mayúscula, la primera letra, ¿sí? Es el nombre genérico, ¿sí? Y el segundo, que va escrito todo en minúscula, es la especie. Si yo digo Echerichia coli, el género es Echerichia y la especie es coli. ¿Estamos? Y cuando uno abrevia, para poder abreviar el nombre, al nombre genérico se le pone la primera letra mayúscula. Entonces muchas veces decimos E. coli, ¿sí? Hablando de Echerichia coli. Bueno, acá les muestro para que vean el... Ah, me olvidé de decirles recién que al reino se le suele llamar filum o filo. El filo o reino o filum es lo mismo, ¿sí? Y acá vamos de lo más general a lo más particular. Entonces acá tienen un dominio, puede ser un dominio bacteria, a qué reino, a qué filo pertenece, es una proteobacteria, a qué clase pertenece, bueno, es una gamma proteobacteria, ¿sí? ¿A qué orden? Bueno, es el orden de las enterobacterias, ¿sí? ¿A qué familia? Bueno, dentro de las enterobacterias hay otras que también son enterobacterias. Y dentro de esta tenemos distintos géneros. Podemos hablar de una Shigella, de una Serratia, de una Salmonella, Klebsiella, de una Echerichia, en un género. Bueno, acá tomamos, por ejemplo, Shigella. Y dentro de Shigella tenemos distintas especies. No se asusten ni se preocupen con estos nombres porque no es que vayamos a pedirles estos nombres con todas estas características de dominio, filo, clase, no. Es para que ustedes sepan cómo es, digamos, cuando uno tiene el nombre de una bacteria, uno puede buscar cuál es el género, cuál es la familia, a qué orden pertenece, pero no se los van a tener que aprender a estos, digamos, a las familias, al orden, no, ¿sí? Sí, nosotros nos vamos a manejar y vamos a ver algunos ejemplos y siempre las vamos a nombrar con género y especie, ¿sí? Bueno, acá les muestro más o menos lo mismo, el dominio, el filum o el reino, el orden, familia, género y especie, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, era como muy complicado todo, entonces como una especie en sí puse solamente ese ejemplo, ¿sí? En el gráfico. El resto son todos géneros, ¿ven? Entonces acá aparece el género de los estreptococos, el género de los lactococos, el género de los aerococos, ¿sí? Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos especies? La especie es un grupo de poblaciones que se reproducen entre sí y que están aisladas de otros grupos desde el punto de vista reproductivo, ¿sí? En general, cuando hablamos de, digamos, de una clasificación, cuando yo digo una especie, hablo de una especie, digamos, de una especie de animales en general desde el punto de vista reproductivo que no se mezclan con otra especie, ¿sí? En la microbiología, esto es un poco distinto. Cuando hablamos de una especie bacteriana, hablamos de una colección de cepas que comparten muchas propiedades, ¿sí? Y difieren de manera significativa de otros grupos. ¿Estamos? Y cuando hablamos de una cepa, hablamos de una población de microorganismos que desciende de un único organismo puro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una colonia de bacterias, todas esas colonias que descienden de un único microorganismo es una cepa, ¿sí?
cada especie se asigna un género de acuerdo a la jerarquía, ¿sí? Entonces, el género va a ser el grupo que está definido por una o varias especies y que están claramente, digamos, tienen ciertas diferencias con otros géneros. Cuando hablamos de una especie, hablamos de un grupo taxonómico, ¿sí? En general está un poco menos definido que para otros organismos superiores. Lo podemos considerar como una colección de cepas que tienen los mismos rasgos, ¿sí? Y en algunos casos se habla de una subespecie, cuando hablamos de que están basados en variaciones fenotípicas y genotípicas menores, ¿sí? Pero que se mantienen constantes. Y esta categoría no es aceptada oficialmente. Entonces uno muchas veces dentro de una especie puede ver a algunos microorganismos que tienen una cierta característica diferenciadora y se la puede clasificar como una subespecie. Insisto, esto es para que conozcamos un poco la taxonomía y cómo se clasifica. No les vamos a pedir indique cuál es la especie, la subespecie, cuál es el género. No. Sí les vamos a pedir ejemplos, que ya vamos a ver cuáles, y esos ejemplos ustedes los van a tener que nombrar con género y especie. Nada más, ¿sí? Los métodos de identificación. Bueno, cuando hablamos de métodos de identificación, hablamos de un conjunto de técnicas, ¿sí? Y ciertos procedimientos que se van a aplicar para establecer la identidad del microorganismo. Yo suelo hacer la comparación en química cuando uno hace una marcha analítica, ¿sí? Cuando uno hace una marcha analítica, bueno, me fijo, a ver, ¿esto es un catión o es un anión? A ver, ¿estos serán metales o no metales? Bueno, estos serán elementos del grupo 1 y 2, y ahí vamos haciendo distintas reacciones químicas que me van a ir llevando hasta poder encontrar de qué componente estamos hablando. Como una marcha analítica, bueno, esto es parecido cuando uno hace una identificación. Hay distintos métodos. Nos podemos basar en criterios morfológicos, en divisiones diferenciales, ¿sí? Cuando hablo de criterio morfológico, por ejemplo, si es un coco o es un bacilo. Cuando hablo de un método de una tinción diferencial, puedo decir, bueno, es un gram positivo o un gram negativo. Puedo hacer pruebas bioquímicas, que ya las vamos a ver en detalles, a las pruebas bioquímicas. Se pueden hacer métodos basados en pruebas serológicas. ¿Por qué se los marqué? No porque sea el más importante, que nosotros más vamos a ver son los morfológicos, tinciones diferenciales y pruebas bioquímicas. Esos son los que más vamos a ver. A estos se los quise marcar para explicarles un poquito de qué se trata. Cuando se habla de pruebas serológicas, se habla de algún antígeno, ¿sí? Que desencadena la formación de anticuerpos. Entonces, esto genera una respuesta inmunitaria. Para que el antígeno sea reconocido por un anticuerpo, tienen que interaccionar. Entonces, muchas veces, basados en pruebas serológicas, uno tiene un determinado antígeno o un determinado anticuerpo, y quienes van a reconocer ese anticuerpo, aquellos que tengan un determinado antígeno, ¿sí? Funciona como un reconocimiento entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces uno puede, a través de una reacción, por ejemplo, colocar un antígeno y fijarse qué microorganismos tienen el anticuerpo deseado. O ver un o digamos, o poner o al revés, ¿sí? Eso sería basado en pruebas serológicas. No las vamos a ver porque no hemos visto en detalle cómo funciona, digamos, toda la respuesta inmunitaria. Y no vamos a ver eso porque está más bien reservado para las cuestiones, la parte clínica, ¿sí? Pero a eso hace referencia estos métodos basados en pruebas serológicas. Y aquellos que son de detección molecular, bueno, se hacen por, justamente se detecta alguna fracción, algún patrón molecular específico. Con esta técnica de detección molecular, obviamente vamos a saber exactamente de qué microorganismo estamos hablando. Ya vamos a ver que con los otros criterios vamos teniendo ciertas, digamos, ciertas ideas. Por ejemplo, un criterio morfológico, bueno, es un bacilo, pero no sé todavía qué tipo de bacilo es. Si hago una tinción diferencial, puedo decir, bueno, es un bacilo gram negativo, pero voy como, bueno, como un análisis, digamos, como cuando uno hace distintas reacciones y uno puede ir
conociendo qué grupos no tenemos. Entonces vamos viendo cuáles podrían ser los posibles, como una marcha analítica, ¿sí? Entonces uno puede ver, bueno, es un bacilo, es gram negativo, crece en este medio, no crece en este medio, y ahí voy teniendo distintas características que me van a ir llevando hacia el tipo de familia o el tipo de género que podemos tener. Muchas veces, si yo quiero saber exactamente qué tipo de microorganismo tengo, lo más seguro es hacer una detección molecular. Lo que pasa es que esos métodos son costosos, ¿sí? Y son, digamos, uno tiene que tener un laboratorio de una cierta complejidad, ¿sí? Como para poder hacer este tipo de determinaciones. Mientras que los criterios morfológicos, definición diferencial o pruebas bioquímicas son ensayos muy sencillos de hacer. Las pruebas serológicas también, porque vienen kit para hacerlos, ¿sí? Entonces es bastante sencillo dentro de todo. Algo importante, que no todos los microorganismos los vamos a identificar con las mismas técnicas, sino que vamos a ir combinando. Por eso yo les decía, les hacía la comparación con una marcha analítica. Uno va a ir realizando distintas pruebas y eso nos va a ir llevando al tipo de microorganismo que podemos tener. En general, ¿uno qué haría? Bueno, primero, si yo quiero reconocer, identificar exactamente algún tipo de microorganismo, tengo que asegurarme de tener un cultivo puro. Es lo primero, ¿sí? A partir de ahí puedo ver la morfología, ¿sí?, del tipo de colonia que tenemos y hacer una coloración de Gram. Y a partir de ahí podemos visualizar propiedades antigénicas, que serían lo que yo les comentaba digamos, con anticuerpos, ciertas propiedades bioquímicas o ciertas características de crecimiento. Si nosotros miramos ciertas características genéticas dentro de lo que son patrones moleculares, ¿sí?, les cuento distintas análisis que se pueden hacer. Si uno analiza el ADN, uno puede estimar o calcular de alguna manera el porcentaje de los distintos. ¿Se acuerdan que el ADN estaban compuestos eh, por distintos componentes? Veíamos la citosina, ¿sí? Bueno, podemos ver qué porcentaje tenemos, ¿sí?, de guanina, citosina, ¿sí? Podemos ver hibridación y podemos ver estabilidad térmica. ¿Estamos? Cuando uno mira los porcentajes, lo que uno está haciendo es ver el tipo de nucleótidos o nucleósidos que tenemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los vimos? Cuando uno hace una hibridación, lo que se hace es, de alguna manera, copiar, digamos, multiplicar el ADN para poder tener una determinada secuenciación. Y en el caso de la estabilidad térmica, muchas veces que el ADN tenga mayor o menor estabilidad térmica nos puede dar una idea o un determinado patrón, ¿sí? A esas no las vamos a ver, ¿sí? ¿Qué dificultades podemos tener en la identificación? Bueno, lo primero es asegurarse que estamos trabajando con un cultivo puro, ¿sí? Trabajar desde las categorías mayores, es decir, yo al comienzo no voy a hacer una prueba súper particular, sino que voy a ir haciendo grandes pruebas para ir cerrando, digamos, la idea de qué microorganismo puedo tener, ¿sí? Cuidado, que muchas veces en un laboratorio es importante tener en cuenta de que no uso indiscriminadamente todas las pruebas que yo quiero, porque es una cuestión de costos, ¿sí? Y lo que uno hace es comparar muchas veces con cepas que están puras, aisladas. Entonces uno compara el comportamiento de la cepa, digamos, en cuestión, con cepas puras que yo tengo aisladas como para comparar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no logro identificar? Bueno, primero lo primero que tiene que tener en cuenta es la pureza, ver qué tipos de pruebas se realizaron, controlar la metodología, ¿sí? Y ver si hemos analizado bien las claves y tablas como para ir siguiendo, digamos, el tipo de microorganismo en cuestión. Vamos a ver nosotros los métodos basados en pruebas bioquímicas, ¿sí? Bueno, uno de los métodos puede ser cultivar en distintos medios, que nosotros ya lo vimos. ¿Qué pasa si nosotros cultivamos en un medio selectivo y diferencial? Por ejemplo, el agar manitol salado, ¿sí? Entonces esto lo voy a utilizar para aislar y diferenciar estafilococos, ¿sí? Es selectivo, ya lo vimos, tiene una alta concentración de sal, ¿sí?
Aquellos estafilococos que son coagulasa positivos, que ya vamos a ver cuáles son, porque es una prueba que está un poquito más adelante, tienen la capacidad de hidrolizar el manitol. Entonces esto acidifica el medio y las colonias aparecen de color amarillo. Los que son coagulasa negativos presentan colonias en general rojizas, ¿sí? En este caso, en este medio de cultivo, el manitol es el hidrato de carbono fermentable, ¿sí? Entonces, ese es el agente, el cloruro de sodio, perdón, es el agente selectivo. Entonces, la alta concentración de sal va a hacer que este medio sea selectivo. ¿Por qué? Porque solo crecen los halófilos, ¿sí? Y el manitol hace que sea un medio diferencial, porque dependiendo si fermentan o no fermentan el manitol, lo voy a ver de un color o de otro. Y acá tenemos un ejemplo. En el caso de Staphylococcus aureus, crece porque es halófilo y también vira porque fermenta el manitol, ¿sí? En el caso de Staphylococcus epidermidis, estoy hablando del mismo género y de una especie distinta, ¿sí? Hay crecimiento, ¿sí? Porque en general el género Staphylococcus es halófilo, entonces crece, pero este en particular no fermenta el manitol, entonces no vira. ¿Estamos? Tenemos otro que yo se los había mencionado también, que es el EMB olerin, ¿sí? En este caso también es selectivo y diferencial. En general es un medio adecuado para el crecimiento de enterobacterias, ¿sí? La eosina y el azul de metileno inhiben a los gram positivos. Y ¿qué vamos a tener? Bueno, el crecimiento, ¿sí? En general de bacilos gram negativos. Eh, aquellos que fermenten la lactosa, ¿sí? Van a aparecer como colonias con un cierto brillo, ¿sí? Entonces, y aquellas que no aparecen incoloras. Entonces, la lactosa va a ser quien nos va a dar la característica de medio diferencial, ¿sí? Bien, otro medio es el medio McConkey, ¿sí? Este se utiliza en general para aislar a bacilos gram negativos, y también nos permite diferenciar aquellos que utilizan o no la lactosa, ¿sí? Es bastante parecido al medio anterior, ¿sí? Es un medio selectivo y diferencial. Cuando se fermenta la lactosa disminuye el pH, ¿sí? Y esto va a generar el viraje del indicador. ¿Estamos? Y acá vamos a ir a ciertas pruebas, y acá estos ya no son medios de cultivo, ¿sí? Los medios de cultivo también de alguna manera son pruebas bioquímicas. ¿Por qué? Porque si fermentan o no va a depender con todo el metabolismo bioquímico que tiene el microorganismo. Pero estas son pruebas. Esta prueba se llama la prueba de la bilis esculina. ¿Para qué sirve esta metodología? Y acá yo les voy a decir algo importante. Para todas estas pruebas nosotros tenemos que tener en cuenta para qué tipo de microorganismos sirve, ¿sí? En este caso sirve para los estreptococos del grupo D. ¿Estamos? ¿Y cuál es el fundamento? Cuidado que no me digan cambie de color, porque claro, la mayoría de los fundamentos se deben a un cambio de color, pero yo quiero que ustedes sepan explicar el por qué, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el fundamento? Los estreptococos del grupo D pueden crecer en este agar que tiene bilis y tiene esculina, ¿sí? Y pueden hidrolizar, la esculina es un compuesto químico, y pueden hidrolizar la esculina en presencia de iones hierro, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir en presencia de estos iones hierro? Se va a formar un compuesto verde oliva así oscuro, ¿sí? Y en realidad las sales biliares están presentes para inhibir el desarrollo de otro tipo de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el medio? ¿Sí? El medio tiene esculina y tiene hierro. ¿Qué es lo que yo voy a observar? Yo quiero medir cuáles son los microorganismos capaces de hidrolizar la esculina. Estoy viendo esa capacidad metabólica.
Entonces, los estreptococos del grupo D tienen la capacidad de hidrolizar esculina. Entonces yo le estoy poniendo un medio que tiene esculina y que tiene hierro. Entonces, si está presente un microorganismo capaz de hidrolizarla, la hidrólisis se genera un cambio de color. ¿Sí? Ese es el fundamento. Pero no me digan, bueno, si cambia de color es porque es positiva la prueba. Sí, todo cuando cambia de color la prueba es positiva. Pero acá el punto es que yo estoy analizando qué microorganismos son capaces de hidrolizar la esculina. Y eso se va a visualizar con un cambio de color que requiere la presencia de iones hierro. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo un color oscuro, significa que el microorganismo presente es capaz de hidrolizar la esculina. ¿Sí? Me voy a este medio de cultivo, que es un caldo. ¿Sí? Es el verde brillante bilis. En este caso, se van a desarrollar, a ver, se inhibe el desarrollo de las gram positivas y gram negativas, a excepción de coliformes, que son un grupo particular y que ya los vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este medio se van a desarrollar aquellos microorganismos que son coliformes. ¿Sí? En este caso, la lactosa es el hidrato de carbono fermentable. Y acá voy a una propiedad en particular. Acá yo le estoy dando todas las pruebas. Todavía no hemos visto los distintos grupos bacterianos. Los vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Particularmente los coliformes tienen la capacidad de fermentar la lactosa produciendo ácido y gas. Entonces, este medio está recomendado específicamente para el recuento de coliformes. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay distintos tipos de coliformes y demás. ¿Sí? ¿Cómo se evalúa la producción de gas? Aquellos que fermentan la lactosa, que son los coliformes, van a generar gas. ¿Cómo evalúo la generación del gas? Bueno, en el medio de cultivo se le coloca una campanita de Durkheim, digamos una campana de Durkheim, ¿sí? Que es eso que ven adentro del tubito, que es como un capuchón que se pone invertido. Entonces, cuando se genera gas, ¿qué quiere decir que se genere gas? Que los microorganismos están fermentando la lactosa presente en el medio. Entonces fermentan la lactosa, generan gas, y esas burbujitas de gas van a quedar retenidas en la campanita de Durkheim y yo voy a ver el crecimiento. Entonces, de alguna manera, estoy confirmando el crecimiento de las coliformes que fermentan la lactosa y producen gas. ¿Sí? Otra prueba es la prueba de Camp. ¿Sí? ¿De qué se trata esta prueba de Camp? Los estreptococos del grupo B, ya los vamos a ver en particular, son beta-hemolíticos. ¿Sí? Particularmente los estreptococos que son beta-hemolíticos van a secretar el factor que se denomina CAM, por eso la prueba es CAM. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene este factor? Este factor CAM interactúa con una beta-hemolicina que secreta una cepa particular de Staphylococcus aureus y lo que hace es aumentar la hemólisis. Vuelvo a repetir, ¿qué estoy ensayando yo? Si el microorganismo en cuestión tiene o no tiene el factor CAM. ¿Sí? ¿Quiénes la tienen? Los estreptococos del grupo B, beta-hemolíticos. ¿Sí? Entonces, si el microorganismo que yo estoy ensayando tiene el factor CAM, este factor interactúa con la hemolicina de un estafilococo y eso hace que aumente la hemólisis del estafilococo. A lo mejor ahora con el procedimiento se interpreta un poco mejor. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo una placa que se siembra con un medio de cultivo enriquecido con sangre. ¿Sí? Voy a sembrar una cepa del Staphylococcus aureus. Cuidado, no estoy viendo el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus yo lo siembro en el medio y es esto que tenemos acá así. ¿Sí? Así de manera vertical. Yo ya sé que ahí hay Staphylococcus aureus. ¿Estamos? Entonces, yo acá voy a sembrar
el microorganismo en cuestión. Entonces, se ve esa punta de flecha. ¿Qué significa esa punta de flecha? Es que esta especie tiene el factor CAM y por eso incrementa la hemólisis del Staphylococcus aureus. ¿Sí? Fíjense esta otra cepa, también es hemolítica. ¿Cómo veo que es hemolítica? Porque me genera esa, digamos, esa decoloración en el medio. ¿Por qué me decolora? Y porque rompe los glóbulos rojos. Por eso es hemolítica. ¿Sí? Pero esta cepa que está, esta especie, digamos, que está sembrada acá abajo, ¿sí? Es del mismo género y es otra especie. Fíjense que no genera un aumento en la hemólisis del Staphylococcus aureus. No hay punta de flecha. Entonces, este es el resultado positivo. Cuando yo veo la punta de flecha, esa punta de flecha significa que el microorganismo en cuestión tiene el factor CAM y por eso incrementa la hemólisis del Staphylococcus aureus. ¿Estamos? Bien. Otra de las pruebas es la prueba de la coagulasa, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento? En este caso se detecta digamos, el factor clamping o clamping factor, ¿sí? De la superficie bacteriana. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Yo voy a detectar qué tipos de microorganismos tienen este clamping factor, ¿sí? Y le vamos a llamar coagulasa positivo o coagulasa negativo. ¿Estamos? ¿Cómo es el procedimiento? En general, esta prueba es para los estafilococos, para saber si son coagulasa positiva. Entonces, cuando uno sospecha que tiene una especie de estafilococo, uno puede hacer esta prueba. Se coloca, en realidad, el microorganismo al que yo quiero ensayar, en general se utiliza para evaluar los estafilococos, pero es la cepa que yo quiero ensayar. Y lo que se hace es colocarle una gota de plasma de conejo, ¿sí? Entonces, el plasma de conejo está en el medio, lo estoy poniendo yo, y pongo la cepa que yo quiero ensayar. Fíjense que en este primer caso se genera como una gelatina en el fondo del tubo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, justamente se desnaturaliza de alguna manera las proteínas del plasma, ¿sí? Justamente eso se da porque son aquellos que tienen el clamping factor. Entonces, cuando se produce esa desnaturalización y se ve como un gel en el fondo, la prueba es positiva. ¿Qué significa? Que este microorganismo es coagulasa positivo porque tiene el clamping factor y es capaz de desnaturalizar de alguna manera o romper, ¿sí?, el plasma de conejo, ¿sí? En este otro caso, fíjense que no ocurre nada, no hay ningún tipo de reacción, entonces la prueba es negativa, ¿sí? De nuevo, ese sería el fundamento. El fundamento es detectar un factor de agregación. ¿Qué hace este factor de agregación? Generar esta generación de un racimo con todas las proteínas del plasma de conejo, ¿sí? Porque justamente es un factor de agregación, ¿sí? Entonces, si el microorganismo tiene este clamping factor, vamos a tener una prueba positiva y vamos a ver, ¿sí?, todas las proteínas agregadas una al lado de la otra, y por eso se produce esta como una gelificación, ¿sí? Y esto sería una prueba negativa porque no vemos ningún tipo de reacción. ¿Estamos? Con respecto a la prueba de la catalasa, esperen que se me escapó. Con respecto a la prueba de la catalasa, sí, está bien. Se detecta la presencia de la enzima catalasa, esto yo ya se los había comentado. Se coloca la colonia en cuestión y unas gotas de peróxido. Entonces, si aparecen burbujas, esto indica una reacción positiva, y porque hay catalasa en el medio y se produce oxígeno. Aquí una aclaración importante: no se debe usar medio que tenga sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de por sí tiene peroxidasa, y la peroxidasa, que es otra, digamos, otra enzima, la peroxidasa puede generar esta reacción.
¿Se entiende? Entonces, esto no estaría dado por la catalasa del microorganismo, sino por la presencia de sangre en el medio. Entonces, no se deben realizar con agar sangre, ¿sí? Entonces, una prueba positiva es la aparición de las burbujitas que me están indicando la presencia de la enzima catalasa en el microorganismo que ensaye. Con respecto a la prueba de la oxidasa o citocromoxidasa, bueno, este sistema, ¿sí?, el sistema de las citocromoxidasas, se encuentra en todos los microorganismos que son aerobios, microaerófilos o anaerobios facultativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son aquellos que de alguna manera tienen toda la cadena transportadora de electrones y demás. ¿Qué es lo que se hace en este caso? En un tubo de vidrio se agrega un disquito, ¿sí?, un disco de papel que está impregnado, ¿sí?, con este sustrato, parafenildiamina, ¿sí?, fenilendiamina, perdón. Este es sustrato de la enzima oxidasa, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy ensayando es si el microorganismo tiene o no tiene esta enzima oxidasa. Entonces, aquellos que producen esta enzima se va a evidenciar porque en presencia de oxígeno se va a oxidar el sustrato y esto va a aparecer de color fucsia. ¿Estamos? Cuidado con los cambios de color que, les repito, quiero que conozcan el fundamento. ¿Qué significa un positivo? Bueno, que el microorganismo tiene, ¿sí?, la enzima oxidasa. ¿Cómo le ensayo? Porque yo le estoy poniendo un disco que tiene el sustrato para esa enzima, ¿sí? Bien. Y con respecto a la prueba del indol, ¿sí?, esperen que se me... Ahí está. Con respecto a la prueba del indol, es una prueba bioquímica, ¿sí?, que me va a permitir, a ver, ¿cuál es el fundamento? Lo que se va a determinar es la habilidad o la capacidad que tienen ciertos microorganismos, ¿sí?, de generar indol, porque ocurre una reacción que es una desaminación reductiva del triptófano, de un aminoácido llamado triptófano, ¿sí? Esta reacción se cataliza por enzimas llamadas triptofanasas. Entonces, aquellos microorganismos que tengan estas enzimas triptofanasas van a ser capaces de generar la desaminación reductiva del triptófano, de romperlo de alguna manera, ¿sí?, de romper el triptófano. Cuando eso ocurre, se genera indol, y a su vez para detectar ese indol se utiliza un caldo, digamos, para detectar esta producción se utiliza un caldo con triptófano, porque yo tengo que tener triptófano en el medio para que la enzima pueda funcionar, ¿sí? Y la lectura se realiza con el reactivo de Kovac. ¿Por qué? Porque en realidad el indol que se produce reacciona con el reactivo de Kovac. Cuidado, yo no estoy analizando la producción de indol, ¿estamos? El reactivo de Kovac lo que hace es indicarme si se generó indol o no, y ahí me va a dar el positivo. Pero la generación de indol ocurre por la presencia de triptofanasa en el microorganismo, y eso es lo que yo estoy ensayando. Si el microorganismo tiene o no tiene triptofanasa. Si el microorganismo tiene triptofanasa, entonces esas triptofanasas van a romper el triptófano que yo le tengo que poner en el medio, ¿sí? Y cuando esos triptófanos se rompen, se libera indol, y el indol se lee de alguna manera porque reacciona con el reactivo de Kovac. ¿Se entiende? Entonces, el fundamento es estudiar la presencia de las triptofanasas en el microorganismo. ¿Estamos? Bueno, chicos, hasta acá llegamos con esta clase, ¿sí? Nos vemos nosotros en nuestra clase a través de Zoom. Nos vemos. Chau, chau.